Sí, hermanos, qué bueno es adorar a nuestro Dios, a un Dios que nunca pierde el control, un Dios que es grande, poderoso, soberano. Qué bendición darle nuestra alabanza y también escuchar el mensaje que Él tiene para nosotros en su palabra. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias en el Salmo 115. Salmo 115. Un pasaje que nos va a dar un sentido general de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Vamos a estar nuevamente meditando en el libro de Esther de una manera panorámica. Pero hemos querido tomar este pasaje que nos enseña acerca de la verdad fundamental que queremos compartir. Salmo 115. Dice la palabra de nuestro Dios: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios grande y poderoso. Ayúdanos a meditar en esta hora, en estas verdades, en quién tú eres, en cómo tú obras. Y que podamos confiar en ti, Señor, en virtud de lo que enseña tu palabra. Encomendamos este tiempo a ti, orando en el nombre de Cristo. Amén, Señor. El mensaje en este día lo hemos titulado: Dios no juega a los dados. Ese es el título del mensaje. Quizás alguno conoce esta frase. Esta es una frase famosa, célebre, de Albert Einstein. Precisamente en un debate con relación a la física, cuando se estaba desarrollando la física cuántica, y algunas de las interpretaciones o las teorías de la física cuántica, que es la física al interior del mundo, el nivel subatómico, algunos decían que las partículas en ese nivel funcionaban aleatoriamente, al azar, que no había una regularidad que se pudiera definir. Y en respuesta a esto, el genial científico Albert Einstein dijo: yo no creo eso. Dios no juega a los dados con el universo. Algunas personas piensan que Dios juega a los dados. Simplemente Él tira los dados y lo que salga entonces empieza a obrar de esa forma. Aunque el sentido de la frase inicialmente no era teológico, pero queremos utilizarlo y verlo de una manera teológica.
Realmente Dios no funciona al azar. Hay algunos que creen que Dios juega los dados y hay incluso algunos que piensan que los dados juegan solos. Que hay un azar que nadie guía, que nadie dirige. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, no es lo que nos enseña específicamente el libro de Esther. Los cristianos creemos en la providencia. Esta es una palabra que no es bíblica, o sea, no está el término como tal en la Biblia, pero es un concepto teológico a partir de varias verdades bíblicas. Providencia viene del latín providere, que es una palabra compuesta, el prefijo pro, que significa antes, y videre, que significa ver. Entonces, la providencia es la capacidad de Dios de ver anticipadamente, de conocer el futuro, de lo que va a suceder en el futuro. Pero no simplemente que Dios conoce lo que va a suceder en el futuro, sino que Dios controla ese futuro. Dios interviene y en algunos momentos se abstiene de intervenir. Porque el universo, el mundo, no existe por un azar, sino que Dios obra de maneras impresionantes. A través de la providencia hay tres factores en los que podemos ver la providencia. Dios controla el universo, en primer lugar. En segundo lugar, Dios cumple sus propósitos. Y en tercer lugar, Dios cuida de los suyos. Esas son las implicaciones de este término. A través de su providencia, Dios controla el universo, cumple sus propósitos y cuida de los suyos. Lo que quiero meditar en esta mañana con ustedes es en la manera en que se ve la providencia en el libro de Esther. Específicamente en diferentes momentos. Cómo se ve la mano de Dios manifestándose, aún cuando no se menciona el nombre de Dios en todo ese libro. Y mientras más estudio ese libro, mientras más lo leo, me parece que el hecho de que no se mencione el nombre de Dios es algo así como una gran ironía literaria a lo largo del libro, pero también una manera de enfatizar cómo algunas veces cuando nosotros no vemos a Dios, cuando vivimos en medio de personas que creen que Dios no existe, o que simplemente lo que existe son las suertes. Recuerden ustedes que Amán, para determinar el mes en que iba a destruir a todos los judíos, ¿qué hizo? Él tiró suertes. Tiró como unos dados para saber cuál debía ser el mes en que su plan macabro se iba a ejecutar. Ahora, ¿qué podemos ver nosotros en el libro de Esther y qué hemos visto en esta serie de mensajes? Primeramente, la reina Vasti desobedece al rey Asuero. No quiere ir cuando él le invita a venir al banquete. En segundo lugar, los consejeros del rey Asuero le dicen, le orientan que lo que debe hacer es repudiar a la reina por el mal ejemplo que eso representa. Después le aconsejan que debe buscar una nueva reina y que debe hacerlo a través de un concurso de belleza. ¿Y qué sucede? Que Esther gana el concurso de belleza. Esta mujer judía. Posteriormente vemos que Mardoqueo escucha de una conspiración, casi que de una manera en la que él no lo esperaba. Escucha de una conspiración de dos cortesanos que quieren matar al rey y él denuncia esta conspiración y salva la vida del rey. Vemos en el capítulo 4, cuando ya está el edicto firmado de que van a destruir a los judíos, que Mardoqueo habla con Esther y le dice, tú tienes que hacer algo. Si tú estás en el palacio es por alguna razón. Y Esther dice, muy peligroso
si yo entro ahí me pueden matar. Recuerden toda la historia. Y Mardoqueo le dice, si no es por medio de ti, Dios va a salvar al pueblo, de una forma o de otra. Va a salvarlo contigo o sin ti, pero Dios va a salvar a su pueblo. Y quién sabe si para esta hora es que tú llegaste al reino. Si para una circunstancia como esta es que Dios obró de tal manera que tú llegaste a ser la reina. Sin duda, Mardoqueo era un teólogo de altos vuelos, porque vemos que la providencia se manifiesta no de una manera desconectada con las respuestas de los seres humanos. Y él dice, bueno, tal vez Esther no quiere hacerlo, pero si Esther no lo hace, Dios va a buscar otra manera. Y cómo Dios guía su providencia, no solamente en la manera en que Él interviene y las cosas que hace, sino que lleva a cabo su providencia aún teniendo en cuenta las respuestas de sus criaturas y sin violentar el libre albedrío de las personas. Es algo verdaderamente impresionante. Al rey Asuero se le había olvidado el servicio que le prestó Mardoqueo. Y una noche se le fue el sueño, una noche de insomnio, pidió que les leyeran las crónicas del reino y coincidentemente le leyeron la parte en que Mardoqueo había revelado la conspiración y le había salvado la vida. Al otro día el rey se pregunta, ¿y qué vamos a hacer con la persona que le prestó este servicio al rey? Y cuando está pensando en esto, pregunta, ¿quién está afuera? Y estaba precisamente Amán. Y le pregunta a Amán, ¿qué yo debo hacer para honrar a la persona que ha hecho este servicio al rey? Y Amán, lo vemos esa ironía, ¿no? Pensando que era él, se manda a pedir, no, ponle un anillo y móntalo en un caballo y que alguien vaya adelante gritando y diciendo, así se hará al que el rey quiere bendecir. Y el propio Amán, que quería destruir a los judíos, es quien hace todas estas cosas para su vergüenza. No solamente esto, sino que la reina Esther toma la decisión y dice, si perezco que perezca, si el rey me quiere matar por presentarme delante del rey sin haber sido llamada, que me mate. Y ella denuncia lo que había hecho Amán. En ese momento el rey queda tan turbado que sale del aposento del banquete, va al jardín exterior, y en ese momento Amán quiere implorarle a Esther de que no, de que cambie, que no le diga al rey, que no lo denuncie, que lo defienda. Y en ese momento entra el rey y ve a Amán, y él entiende que está acosando a su esposa, incluso que la quiere violentar, y eso determina la muerte de Amán. Lo que parecía imposible, la salvación del pueblo de Israel en ese momento, a través de una serie de hechos que no se menciona que es Dios, Dios cambió completamente el destino y al final se cumplió la palabra del Señor de que Él iba a proteger a su pueblo, de que Él iba a cuidar a su pueblo. Muchas personas, leyendo esta historia, pudieran decir, ¡qué casualidades! ¡Qué coincidencias! Y hay un refrán que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Muchas veces el hombre no es capaz de ver a Dios obrando de la manera en que Él lo hace. Pero déjenme decirle que los cristianos no creemos en casualidades. Yo no sé si usted lo sabía. Los cristianos no creemos en casualidades. Los cristianos creemos en causalidades. En un Dios que causa, en un Dios que obra. Los cristianos no creemos en coincidencia. Los cristianos creemos en diosidencias. Y esa palabra no existe, pero la podemos acuñar. Diosidencia, en un Dios que obra de esta manera que solamente Él lo puede hacer. No creemos en el fatalismo.
El fatalismo es que hay un destino inexorable, hay un determinismo, y hay varias corrientes filosóficas que asumen esto, y algunas corrientes teológicas también, de que hay un fatalismo, hay un destino que usted no puede cambiar, y ese destino usted lo va a llevar a un lugar. Pero la Biblia enseña que Dios le da al hombre la oportunidad de cambiar su destino. Si el hombre se arrepiente de sus pecados, si pone su confianza en Dios, si cree en Jesucristo, ese destino puede cambiar. Usted va camino a la muerte y a la destrucción. Todo ser humano por su pecado va en ese camino. Pero dice la Biblia que Dios no desprecia a nadie que viene a Él con un corazón contrito y humillado. Así que si usted viene y se presenta delante de Dios, su destino puede cambiar. Así que los cristianos tampoco creemos en el fatalismo. No creemos en el ateísmo. No lo creemos. Dijo alguien, Dios no cree en los ateos. Y la Biblia enseña que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aun cuando sabe en lo profundo de su corazón que Dios está allí, el ateo quiere negarlo. Porque no quiere que Dios exista. No es porque le falten evidencias. La Biblia enseña que la existencia de Dios y el poder de Dios se hacen claramente visibles desde la creación del mundo por medio de las cosas hechas. Cuando una persona dice que Dios no existe es porque no quiere verlo. No quiere reconocer que este mundo en el que nosotros vivimos, la existencia del hombre, la vida humana, la vida en el planeta, no puede tener otra explicación que no sea un Dios que está obrando de una manera especial. Algunas veces las personas negando a Dios no pueden ver a Dios obrando, incluso en sus propias vidas y a través de sus propias vidas. Y viene a mi mente una historia del libro de Alberto González, Dios no entra en mi oficina, y que es precisamente la historia que le da título al libro. Y él cuenta de que ahí en las unidades de las llamadas UMAP, las tristemente célebres UMAP, que fueron campos de concentración para jóvenes drogadictos, para jóvenes delincuentes, para jóvenes homosexuales y para jóvenes cristianos. Los que en ese momento se consideraban que eran la lacra social y que no eran dignos de estar en una unidad militar regular. Y cuenta que Alberto estaba en una oficina donde lo habían puesto a trabajar y había un capitán que se oponía a los cristianos y le molestaba tener ahí a Alberto, que era un estudiante del seminario, un seminarista, un cristiano, y constantemente lo estaba molestando y asediando. Pero un día llegó una madre desde aquí, desde La Habana, a Camagüey, habían mandado a su hijo para allá, porque había escuchado por medio de un soldado que a su hijo había tenido problemas y lo habían cambiado de unidad. Imagínense una madre saber eso a tanta distancia. La mujer llegó ahí en el medio de aquel campo con una java para traerle algo de comer a su hijo y le preguntó a este capitán qué había pasado con su hijo, que por favor le dijera cuál había sido el problema, a dónde lo habían enviado. Y el capitán con mucha arrogancia le dijo, yo no le voy a decir nada, usted me tiene que decir quién fue el soldado que le dijo a usted que habían cambiado a su hijo, yo no le voy a decir nada. Y la madre desesperada, por favor, dígame dónde han mandado a mi hijo, lo único que yo le pido, qué problema tuvo. Y aquel hombre de ninguna manera quería decir lo que había ocurrido. Hasta que la madre, era una mujer cristiana, el muchacho era un joven adventista. La mujer era cristiana, dice, está bien, yo no lo puedo convencer, pero Dios me va a hacer saber a mí dónde está mi hijo y qué pasó con él. Y la respuesta del capitán con su arrogancia fue, señora, Dios no entra en mi oficina. Como diciendo, usted no va a saber nunca, porque aquí en mi oficina Dios no entra. Y la mujer salió agobiada a tratar de conseguir algún transporte. Pero ahí estaba Alberto y había otro joven trabajando en la oficina que escucharon todo lo que había sucedido. Y cuando pasó un rato, uno de los jóvenes fue a donde estaba la mujer y le dijo lo que había sucedido con el hijo, el problema, para dónde lo habían llevado. Y no solamente eso, sino que tomó la java de alimento que la mujer traía para su hijo. Se dio un problema ahí con Alberto que lo sacó de quicio y finalmente logró trasladarlo y sacarlo de ese lugar. Muy interesante la historia. Y al día siguiente iban a llevar a Alberto trasladado y era precisamente, tenían que pasar
por el lugar donde estaban el hijo de la mujer adventista. Así que el hombre iba muy arrogante, pensando que tenía una gran victoria. Había maltratado a la mujer, ahora iba a salir de Alberto, iba en su carro a hacer el traslado. Y lo que no sabía es que habían metido la java de alimento en el propio carro del capitán y se lo llevaron al muchacho. Así que aquel hombre arrogante que decía, Dios no entra en mi oficina, no sabía que Dios podía entrar en la oficina. Dios podía sacar la información de la oficina y podía usar hasta el carro él para llevarle la comida al muchacho que él quería hacerle daño. Tristemente, hay personas que piensan que simplemente por decir que Dios no existe, Dios no existe. Y que piensan que pueden alejarse y que pueden ponerse en un lugar donde Dios no va a entrar. Pero Dios entra a todos los lugares. Por eso Dios no cree en los ateos. Los cristianos tampoco creemos en el deísmo. El deísmo fue un movimiento, un tipo de cosmovisión, una manera de entender a Dios que fue muy popular, sobre todo a raíz de la revolución científica y que se descubrieron muchas de las leyes del universo, en que algunas personas decían, Dios creó el universo, estableció esas leyes que son fijas, esas leyes de la mecánica clásica, de la física clásica, pero Dios no interviene, Dios no escucha las oraciones, Dios no interviene en la vida de los hombres. Ese es el deísmo. Pero también están equivocados. Nosotros creemos que Dios no solamente es el creador, la Biblia enseña que Dios es el creador y el sustentador del universo. Si este universo existe, si funciona, si las partículas hacen todo lo que hacen, si los átomos, si las células funcionan, es porque Dios está sustentando este universo. Dios tiene control, Dios obra, Dios responde, Dios escucha las oraciones de sus hijos. Por eso podemos confiar en Él. Dios cuida de las aves del cielo, Dios cuida de las flores del campo, Dios cuida de sus hijos. En mi vida he visto la providencia de Dios de muchas maneras. Esas maneras en que Dios obra y uno dice, solamente puede ser del Señor. Pudiera contarles muchas historias. Quiero compartirles solamente dos. Una fue cuando me llevaron al servicio militar. Yo salí. Mi mamá, yo veo ahora que las madres, los familiares hacen de todo ahí para que los hijos no vayan al servicio militar. Yo no recuerdo que mi mamá haya hecho nada. Yo simplemente fui a la entrevista donde me mandaron, a donde me zumbaron, para allá yo fui. Y recuerdo que tenía la unidad asignada, me iba para la previa. Llegué ahí con varias guaguas que llegaron al lugar donde íbamos a tener la previa. Me dieron el uniforme verde olivo. Yo me estaba cambiando, literalmente me estaba poniendo la ropa verde. Cuando llega un oficial con una ley y te dice fulano, fulano, fulano y fulano, 4 nombres. Pónganse la ropa de civil y salgan. Ahí estaba el nombre mío. Bueno, uno dice, ¿y aquí qué va a suceder? Y nos llama a los 4 y dice, ¿alguno de ustedes tiene limitación física que no sea apto uno? Hay otro, 2 dijeron, no, nosotros no tenemos limitación física. Los mandaron para un lugar. Y ustedes 2, había otro conmigo. Dice, me parece que ustedes no van a tener que regresar. Y el otro que estaba conmigo, que yo no conocía, dice, no, yo tengo limitaciones físicas, pero yo estaba en la ESPA, yo estaba en fútbol, yo no tengo ningún problema. Dice, no, está bien. Lo mandaron para otra unidad. Yo me quedé así. Yo dije, no, sí, yo soy acto 2. Había tenido un problema de hematuria, que orinaba sangre por esfuerzo físico, precisamente por ese tiempo. Yo le dije, eso es lo que yo tengo, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver qué hacemos contigo. Y me mandaron de regreso. De todas aquellas guaguas que vinieron, que eran una caravana de guagua de esa Girón o Aspirina, le decían por allá por Santa Clara. Esas guaguas vacías y solamente un joven, y ese joven era yo. Yo no sabía lo que era. Me llamaron para una semana después aproximadamente y me llevaron a otro lugar, a otra previa. Cuando llegué a los días me di cuenta de que en esa previa estaban los hijos de papá y mamá. Era una previa especial por lo que había ahí. Y yo que no tenía ni papá y mi mamá no tenía nada que ver con eso.
pero Dios me había llevado a ese lugar. Pero no solamente ahí en la previa, después me puso en una unidad militar donde no estuve ni un solo fin de semana, donde iba en la mañana a las 8 y regresaba a las 5 como un trabajador civil de la FARC, donde muchas veces tenía que hacer algún trabajo en Santa Clara y a las 10 de la mañana había terminado, donde hacía mi trabajo de oficina en 1 o 2 horas y después me dedicaba a leer, por supuesto escondido, no podía ponerme a leer, me escondía en un lugar y me ponía a leer. En ese año pasé la escuela de idiomas, en ese año atendía 2 casas cultos, en ese año pude ir a la convención, el Señor confirmó mi llamado, en ese año pude ir a retiro. Y para colmo, el jefe mío decía que yo era un buen soldado y a cada rato me daba días extra y me daba vacaciones. Y cuando yo miro todo lo que hizo el Señor, ¿a dónde me llevó el Señor? Así sacándome literalmente de ahí. Yo dije, Señor, cuando tú quieres hacer algo, no hay nada que lo impida. Por cierto, que aquel muchacho que decía que yo soy futbolista, yo estaba en la ESPA, lo pusieron a hacer guardia, un día sí, un día no. Y pasaba por delante de mi oficina, a mí me daba hasta pena mirarle la cara al muchacho. Estaba flaco, demacrado, muriéndose. Yo decía, Señor, de lo que tú me libraste, ¿de dónde tú me sacaste? Y ese año el Señor confirmó mi llamado, me permitió hacer muchas cosas, porque Dios es un Dios que obra. Dios es un Dios que cuando nosotros ni nos imaginamos, Él está obrando. Y la otra experiencia que marcó mi vida fue cuando estaba estudiando en el seminario, 4º año, Marisol embarazada ya con 9 meses en Santa Clara esperando para dar a luz. Y yo estaba aquí en el seminario, en mis clases entre semanas, me llaman una tarde, ya Marisol va a parir. Fíjense, yo en La Habana, la gente hoy dice, el transporte está malo. No, el transporte hace muchos años que está malo, no es de ahora. Eso era en el 2003 también el transporte estaba malo. Una tarde, bueno, ¿y cómo yo llego a Santa Clara? Imagínense, mi primer hijo iba a nacer y yo quiero estar ahí. Quisiera estar en ese momento y aquello parecía imposible. Después de algunos avatares, de dar algunas vueltas, dije, lo único que puedo hacer es ir a la autopista. A ver si pasa algo. Y yo iba en todo el camino orando. En mi mente venía el Salmo 121, Señor, solamente tú puedes proveer a esta hora, en la noche, en la autopista. ¿Qué va a salir? Y yo orando y pensando, yo me voy a pasar la noche en la autopista hasta mañana por la mañana que empiecen a pasar carros. Y cuando llegué al lugar, literalmente llegando, paró un camión. Yo pregunté, ¿para dónde va? Sí, camión. ¿Para Santa Clara? Y yo no podía creer. Le dije, ¿pero para Santa Clara? ¿Para dónde va? Dice, ¿tú no estás oyendo que te dije que para Santa Clara? Dice, este muchacho tiene problemas. ¿Tú no estás oyendo que para Santa Clara? Yo no lo podía creer, mi hermano. No lo podía creer. Y toda esa noche, en un momento que era tan especial para mí, todo el tiempo en aquel camión, llegar a Santa Clara, Marisol la habían regresado a la casa, poder estar con ella y acompañarla y a las 5 de la mañana llevarla al hospital y que naciera mi hijo y poder estar ahí. Esa es la providencia de Dios. Yo estoy seguro que si fuéramos a contar testimonios aquí de cómo hemos visto la providencia de Dios en nuestra vida, no saldríamos. Yo tengo muchos más testimonios. Yo sé que ustedes tienen también. Pero qué bueno que nosotros podamos vivir confiando en eso. No solamente cuando tenemos esa respuesta inmediata, sino también cuando no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Cuando no la podemos ver. Qué bueno que podamos seguir confiando en la providencia de Dios. Debemos reconocerlo a Él y de cómo Él está guiando su creación hacia el mejor fin posible. Pero de una manera especial, cómo Él está bendiciendo a sus hijos, a los que creen en Él. Los cristianos tenemos una gran promesa en Romanos 8:28, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y escuchen bien, porque muchos interpretan esa palabra, esa promesa. No dice que a los que aman a Dios todo les va a salir bien. No dice que a los que aman a Dios no van a tener problemas, o no van a pasar por pruebas, o no van a pasar por tribulaciones. Lo que está diciendo es que a los que aman a Dios
Todo lo que ocurre, lo bueno, lo malo, lo regular, lo que entendemos, lo que no entendemos, Dios lo va a usar todo para bien. Y al final, aquellos que aman a Dios, porque no es una promesa universal, no es para todas las personas, es para aquellos que entregan su vida al Señor, aquellos que se rinden a la voluntad del Señor, que aman al Señor. Dios va a estar obrando en su providencia para que el final sea el bien de esa persona. La pregunta es, ¿amas tú a Dios? ¿Eres de uno de esos que en Romanos 8:28 tú puedes decir, yo estoy ahí porque yo amo a Dios? Entonces, si amas a Dios, puedes estar confiado en que aún en medio de las crisis, porque hay momentos en que los cristianos, cuando estamos en la crisis, nos parece que Dios no está. No son solamente los inconversos, no son solamente los ateos. Hay veces que los cristianos pasamos por momentos que decimos, ¿y Dios dónde está? O Dios no me ve, o Dios no sabe lo que yo estoy pasando. Señor dice, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ayer predicaba en la iglesia de Isabel, en el pasaje de la carta del Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna. Y estaba meditando en que el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia, yo conozco tu tribulación. La iglesia estaba pasando por una tribulación. Y no era que Dios no lo sabía, Dios sabía. Incluso después le dice más, no temas en nada lo que va a venir. Tú tendrás tribulación por 10 días. Y yo pensaba, qué confianza para esta iglesia, ¿no? Cuando pensaba que tal vez Dios no se daba cuenta. No, sí, Dios ve la tribulación. No solamente la que has pasado, la que tienes, la que vas a tener. Pero confía. No temas. Porque Dios está con nosotros. Aún en medio de esas tribulaciones. Me gusta mucho el cuento que en alguna oportunidad ya he compartido. Pero creo que ilustra muy bien esta verdad de aquel hombre que siempre decía, Dios es bueno. Era un consejero de una corte y él siempre decía, mala suerte, buena suerte, Dios es bueno. Pues muchas veces cuando las cosas no salen como nosotros queremos, las personas que no creen en Dios, no creen en la providencia, dicen, qué mala suerte. Y otras veces las personas dicen, qué buena suerte. Esos son los que creen en la suerte. Esos son los que creen que Dios juega los dados. Pero este hombre creía mucho en Dios. Y él siempre decía, mala suerte o buena suerte, Dios es bueno. Y sucedió en un momento que el rey estaba de cacería y fue sorprendido por una tribu de caníbales. Lo atraparon y lo estaban preparando para comérselo. Pero en el momento en que ya lo iban a poner en la hoguera, alguien vio y dijo, no podemos comerlo. Este hombre tiene un defecto en el dedo. No es puro. Y lo soltaron y se fue. Y el hombre llegó y cuenta lo que había sucedido y todas las cosas. Y su consejero le dice, rey, Dios es bueno. Fíjense cómo se puso el rey. ¿Cómo va a decir que Dios es bueno si mira, me atraparon y mira todas las cosas que yo pasé y querían comerme? Te voy a meter preso para que digas que Dios es bueno en medio de todos los problemas. Bueno, la historia es que el rey primero perdió el dedo. Y cuando perdió el dedo, su consejero le dijo, Dios es bueno. Y por eso fue que lo metieron preso. Porque le faltaba el dedo. Entonces él no lo entendía en ese momento. Pero cuando lo liberaron lo entendió. Y mandó a buscar a su consejero y le dijo, oye, perdóname. Discúlpame. Ahora yo sí entiendo que Dios es bueno. Porque perdí el dedo en la cacería. Hoy tengo la salvación, hoy estoy vivo. Es verdad que Dios es bueno, ahora yo sí lo entiendo. Pero le digo, lo que no entiendo es una cosa. ¿Cómo si tú, que amaste tanto a Dios, que siempre diste testimonio de Él, Dios permitió que estuvieras en la cárcel? Y aquel consejero le dice, mi rey, si yo no hubiera estado en la cárcel, yo hubiera estado con usted. Y como que a mí no me falta ningún dedo,
a que se hubieran comido a mí. Así que mi rey, Dios es bueno. Qué bueno que nosotros podamos tener esa seguridad en cualquier circunstancia de nuestra vida. Hay momentos donde pasamos por una circunstancia donde nos parece que Dios no ve, Dios no está interviniendo, Dios no está haciendo. Pero como vemos en el libro de Esther, Dios siempre está obrando. Aun cuando la gente no lo vea, aun cuando la gente no crea en Él, aun cuando la gente lo niegue, aun cuando la gente blasfeme de Él, Dios siempre está obrando. Él tiene poder para obrar a nuestro favor y quiere hacerlo. Hay 3 atributos de Dios que convergen en la divina providencia. En primer lugar, la omnisciencia. Dios lo sabe todo. Conoce el pasado, conoce el presente y conoce lo que va a suceder. Ninguno de nosotros sabe a ciencia cierta lo que va a suceder en nuestra vida en cuanto a los detalles. Dios sí lo sabe todo. Pero en segundo lugar, converge la omnipotencia. Dios tiene todo el poder para obrar, para intervenir, para hacer lo que parece imposible. Pero el tercer atributo que nos lleva a confiar en la providencia de Dios es su omnibenevolencia. Dios es bueno. Y no solamente que Dios sabe lo que es mejor y puede hacerlo, Él quiere lo mejor para sus hijos. Y en eso nosotros podemos descansar completamente. El libro de Esther, en lugar de sugerir que Dios no existe, o que Él es indiferente, o que simplemente Él guía las cosas por el azar, nos muestra que Dios es real y que Dios obra en favor de aquellos que le aman y confían en Él. La pregunta para nosotros hoy es, ¿lo crees? ¿Crees en esa verdad? ¿Lo sientes? Porque hay veces que hay un hecho, hay una realidad, pero usted no lo siente. Sientes esa realidad. Lo has experimentado en tu vida. Descansas en esa verdad. Hay un poema muy famoso. Casi todos conocemos el poema de las huellas. ¿Recuerdan? De este hombre que soñó que su vida era como un caminar por la arena junto al Señor. Y entonces iban caminando por la arena y había 2 pares de huellas. Pero en el sueño él se dio cuenta de que en los momentos más difíciles de su vida, esas etapas representadas en la arena, solo había un par de huellas. ¿Y qué hizo este hombre? Lo que muchas veces tú y yo hacemos cuando estamos en problemas. Empezó a cuestionar a Dios, a reclamar a Dios, a decirle: Señor, tú no has cumplido tus promesas. Tú dijiste que siempre ibas a estar conmigo. Tú dijiste que siempre me ibas a cuidar. Y en los momentos más difíciles, tú me dejaste solo. Porque yo solo veo un par de huellas. La respuesta del Señor fue: hijo mío, te amo y nunca te abandonaría. Cuando ves un solo par de huellas, es porque yo te llevaba cargado. Esas huellas no eran las tuyas, eran las mías. Y así, mis hermanos, cuando estés en ese momento más difícil, cuando pienses que a Dios no le interesa tu problema, o que Dios no sabe, o que Dios no interviene, puede ser el momento en que Dios está más cerca de tu vida. Qué bueno que por la fe puedas creerlo. Aunque la mente te diga no, Dios no está, en el corazón tú puedas decir: yo confío en la providencia de Dios. Yo confío en que Él me ama. Yo confío en que Él sabe todas las cosas. Yo confío en que Él me va a dar una salida, aun cuando ahora humanamente yo no la vea. Yo confío en Dios. Qué bueno que podamos nosotros vivir con esa seguridad, confiados y seguros en la providencia de Dios. Que el Señor les bendiga.